Quirofísica. Carlos Ramales Ruiz, quirofísico. Vive sin dolor, malas posturas, dolor de cuello, dolor de brazos, dolor de piernas, estrés y ansiedad, curvatura espinal, esguinces, lesiones deportivas, desgarres musculares. Rehabilitación quirofísica. Vive sin dolor. Acostúmbrate a vivir una vida mejor. Estamos localizados en 9 Sur y 3 Poniente, número 220, Barrio de la Santísima en Tepeaca, Puebla. Búscanos como Carlos Ruiz en nuestra página de Facebook, radiotepeaca.com. Llegó el pollo más crujiente. Ven a disfrutar con tu familia de un rico y delicioso pollo crujiente. Tenemos paquetes familiares y mixtos. Incluimos ensalada, puré, biscuits. Además contamos con toda la variedad de snacks para compartir, como nuggets, papas a la francesa, hamburguesas, alitas. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 215, a unos metros de Vancomer, en Tepeaca, Puebla. Abrimos de lunes a domingo de 11:30 a.m. a 7 p.m. Crunch Chicken, el pollo más crujiente. ¡Te esperamos! ¿Te gustaría? ¿Qué tal amigos del auditorio de Radio Tepeaca? Pues bienvenidos una vez más a su programa Conozcamos de Mecánica. Su servidor Francisco Gómez pues les da la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, como lo hemos hecho en los programas anteriores, vamos a tener hoy específicamente dos temas importantes que se refieren precisamente a dos componentes importantes en el funcionamiento de nuestro motor. Y también son puntos específicos a la hora de hacer una afinación en nuestro motor. Como lo han podido ver en programas anteriores, hemos también dado algunos tips de reparación, pues de fallas que se han podido corregir satisfactoriamente en el taller. Y el día de hoy, más que todo, vamos a enfocarnos a estos dos componentes. El primer componente que vamos a tocar el tema del día de hoy se llama, es referente a los inyectores, un componente muy importante en el procedimiento de la combustión de nuestro motor, y obviamente, como todos lo sabemos, es el componente que nos inyecta la gasolina dentro de la cámara de combustión. Y como segundo punto, en nuestro segundo elemento se llama las bujías. Las bujías también es un componente básico en el funcionamiento del motor. ¿Por qué definimos estos dos componentes el día de hoy? Bueno, porque son precisamente los dos componentes que nos hacen que nuestra combustión dentro de la cámara se haga o bien exacta o bien se nos salga de rango. Específicamente vamos a iniciar con lo que son nuestros inyectores. Como todos podemos saber, con el desarrollo de la tecnología, ya lo que es el concepto básico del carburador ya prácticamente se eliminó de todos los motores actuales. Ya todos los motores se controlan a través de una computadora, y obviamente la inyección también se controla a través de una computadora. El componente principal para esta inyección obviamente es el inyector dentro del motor. Pero, ¿qué es lo que compone todo el sistema de combustible? Como todos sabemos, tenemos un tanque de combustible en nuestro automóvil que varía su capacidad dependiendo precisamente la capacidad del motor. Generalmente se denomina que, por ejemplo, si tenemos un motor de 4 cilindros, tenemos un tanque de combustible de una capacidad de 40 litros. Si tenemos un motor de 6 cilindros, tenemos un tanque de combustible de 60 litros, a excepción de las camionetas que en algunos modelos tienen un tanque más grande de 80 litros, y así sucesivamente. Un motor de V8 generalmente tiene un tanque de 8 cilindros, pero no es una norma específica, simplemente es un parámetro de medición. ¿Por qué? Porque precisamente la recomendación que hacemos aquí es de que estos motores actuales, por lo general, ya la mayoría, pues ya son motores controlados a través de computadora, tienen sistemas ya muy sofisticados. Entonces, parte del componente más importante en el tanque de la gasolina es la bomba. Entonces, la bomba pues es un motor eléctrico
es un motor eléctrico, así como se escucha, que va inmerso dentro de la gasolina. Entonces, como no hay un sistema que pueda enfriar o que se pueda adaptar para enfriar este motor, la misma gasolina nos ayuda a mantener este motor a una temperatura estable. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, la recomendación es de que ya sea de 4 cilindros, de 6 cilindros o de 8 cilindros, la recomendación que hacemos es de que pues no dejemos el tanque que baje de 1/4 de combustible. Esto porque lo recomendamos precisamente por lo que acabo de comentar. La misma gasolina nos ayuda a enfriar lo que es el motor de la bomba y mantener un funcionamiento adecuado. De la bomba de combustible, la línea sigue hacia el motor. En algunos modelos, dentro del mismo tanque, el mismo módulo de la bomba, tenemos un regulador de presión. ¿Por qué debemos de tener un regulador de presión? Precisamente porque la presión que necesitan los inyectores debe de ser estable y varía dependiendo los motores. Hay motores, como en el caso de los Vortec V6 de la línea General Motors, requieren de 60 a 65 libras de presión para que trabaje adecuadamente. En motores, casi la mayoría, la presión normal varía de 40 a 45 libras de presión. Entonces, ¿qué nos controla esta presión? Precisamente el regulador. En algunos modelos, este regulador va montado precisamente en el riel de inyectores y trabaja a través de una membrana, de un diafragma con un resorte calibrado, el cual también depende de una manguera que va a la línea de vacío de la admisión. Entonces, todo esto es importante considerar que estos componentes estén en buen estado. Y de ahí, obviamente, ya nuestra presión ya controlada va a llegar precisamente a nuestros inyectores. Los inyectores, como podemos ver, son unas pequeñas electroválvulas que abren y cierran precisamente a un ritmo controlado por la computadora. Y este ritmo precisamente va igual en orden de encendido, así como el encendido. El encendido me refiero a la chispa que se genera dentro de la cámara de combustión. Entonces todo esto debe de ir muy bien controlado y nos debe de dar una eficiencia total para que nuestro rendimiento del motor pues sea precisamente adecuado. Pero ¿qué es lo que pasa con los inyectores? Los inyectores, obviamente, como son unas electroválvulas que abren y cierran muy intensamente precisamente al ritmo del motor, pues obviamente que van teniendo desgaste. Y también en la parte interna tienen un microfiltro, que cuando la gasolina está muy contaminada, estos microfiltros se llegan a obstruir y nos generan precisamente que el motor nos esté fallando. Pero generalmente, ¿qué es lo que nos sucede cuando tenemos una falla en un inyector? Cuando nosotros conectamos el escáner, nos va a poder aparecer un código de falla, el cual nos va a determinar que un misfire. Un misfire es precisamente una falla de encendido, y esta falla de encendido puede ser por una calidad de chispa no correcta, o por un inyector que esté inyectando de más o esté inyectando de menos, o bien el conector precisamente eléctrico que va al inyector, tengamos por ahí algún falso contacto. Esto sucede generalmente, estos falsos contactos, cuando se procede a hacer un lavado de motor a presión. ¿Qué es lo que sucede? Que con la presión, generalmente es agua o bien vapor, se crea mucha humedad, y esta humedad obviamente nos genera un falso contacto o un puente eléctrico y nos pone en corto el inyector. Obviamente, como todo esto está controlado a través de la computadora, nos manda a activar en el tablero el famoso check engine. Hay ocasiones que cuando ya el motor ya está tomando su temperatura normal, obviamente como es humedad, se va evaporando y puede llegar a funcionar. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que generalmente se va creando óxido, y ese óxido con el tiempo pues nos va creando falsos contactos. Entonces aquí la recomendación es de que, bueno, si tenemos un motor que nos está fallando y nos está indicando un misfire,
tenemos que analizar estos 3 puntos, que son precisamente los inyectores, lo que son las bujías, y también hay otro factor importante. Cuando hay muy poca compresión en el motor, la compresión se refiere a la fuerza que tiene cada cilindro. Cuando hay poca compresión, obviamente la combustión no va a ser completa ni va a ser al 100%. Y también en el escáner nos va a arrojar una falla de código MISFAC. Entonces tenemos que checar 3 puntos. Lo que es primeramente la compresión, lo que es checar precisamente las bujías, que es nuestro siguiente componente que vamos a analizar, y precisamente checar nuestros inyectores. Nosotros normalmente también a través de un estetoscopio, así como lo hace el doctor, ¿verdad? Tenemos un estetoscopio especial con una pequeña extensión que nos permite escuchar precisamente lo que es la activación y desactivación de cada uno de los inyectores cuando está trabajando el motor. Entonces ahí podemos determinar cuando algún inyector tiene mayor sonido o tiene menor sonido. Con esto nos podemos ir dando cuenta que precisamente los inyectores no están trabajando parejos o están trabajando bien. Esto lo podemos hacer de esa manera. Adicional a esto, bueno, pues también tenemos unas pequeñas pruebas de foquitos LED que precisamente debemos de conectar donde va el conector al inyector, y ahí nos va a indicar si se está activando o se está desactivando correctamente el inyector. Y todos estos procedimientos los tenemos que hacer precisamente como parte de nuestro procedimiento de diagnóstico para determinar, obviamente, si está mal un inyector, si está mal la bujía o tenemos poca compresión en nuestro motor. Todo esto tenemos que hacerlo, bueno, es parte de un diagnóstico. ¿Y cuál es una de las principales consecuencias que nos está representando, por ejemplo, un inyector que esté inyectando de más o inyectando de menos? Lo primero que nos va a arrojar precisamente son códigos también de sensor de oxígeno. Al regreso de nuestro corte continuaremos analizando precisamente las consecuencias de un mal funcionamiento de un inyector. Regresamos. A la gran reinauguración de Electra Tepeaca este próximo 14 de noviembre. Ven a nuestra tienda y comprueba que tenemos los mejores precios. Los esperamos en Maximino Ávila Camacho número 311. Aprovecha nuestro fin de semana más barato del año, del 16 de noviembre al 20 de noviembre. El Buen Fin con grandes descuentos de hasta un 30%. En itálicas, teléfonos, electrónica y muebles hasta un 50% de descuento. ¡Te esperamos! Academia Thai Boxing. Te invitamos a entrenar con el campeón nacional e internacional de Muay Thai, Jimmy Martínez, graduado de la Asociación de Thai Boxing USA, donde aprenderás diversas técnicas de artes marciales. Estamos ubicados en Nueva Poniente, número 112, Barrio Santuario Tepeaca. Comunícate con nosotros al teléfono 22 11 74 66 68. Jamás aceptaré la derrota, siempre me levantaré y lucharé más fuerte. radiotepeaca.com. Viveros San Fernando tiene para ti una amplia variedad floral en rosas, belenes, malbones, cuna de Moisés y orquídeas. Venta de plantas ornamentales, de sol, de sombra y árboles frutales. Además, manejamos la venta y colocación de pasto en rollo. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 a 3 en 9 Poniente, número 103, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. O comunícate con nosotros al 2232 75 33 73. Viveros San Fernando. Te esperamos. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuauhtinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241 08 67 10 o al 6242 25 56 48. Te esperamos. El Piolín. Ven y disfruta de las mejores frutas, verduras, carnes y abarrotes. Desde 1999, frescura y buen precio. Visítanos en calle Francisco y Madero número 316, Tepeaca, Puebla. No te pierdas nuestras promociones. Te esperamos.
La Palapa de Aurelia, Salón Campestre, organiza tus eventos con nosotros. Tenemos paquetes para todas tus necesidades y nos adaptamos a tu presupuesto. Bodas, bautizos, 15 años y todo tipo de eventos. Visítanos y enamórate de nuestras instalaciones. Todos nuestros paquetes incluyen estacionamiento y áreas verdes, así como una mini feria para niños, cancha de fútbol, rodeo y capilla. Además, con nosotros despreocúpate del tiempo, ya que no cobramos por horas extras. Sí, disfruta todo el tiempo que quieras en La Palapa. Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 15, a 100 metros de La Calera, en Amozoc, Puebla. Informes al 22 11 74 06 64. Si mencionas que escuchaste este anuncio, obtén un descuento. La Palapa de Aurelia, Salón Campestre. Cuando la cigüeña llega, no siempre trae un superhéroe, y es por eso que necesita todo tu amor. Y lo más importante aún, el cuidado de tu salud. Especialista en pediatría, doctora Emily Alisben Crespo Flores, médica general y médico pediatra, certificada por el Consejo de Pediatría 2806. Nuestro consultorio se encuentra ubicado en Avenida Hidalgo número 206, junto a Vancomer en Tepeaca, Puebla. Citas al teléfono 22 23 78 93 84. Especialista en pediatría, doctora Emily Alisben Crespo Flores. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente número 103. O comunícate con nosotros a los teléfonos 2232 750568 o al 2232-75. Ok, amigos, continuamos con nuestro programa. Como ustedes podrán ver, estamos analizando precisamente el funcionamiento, lo que es el funcionamiento de los inyectores dentro de nuestro motor. Bueno, el código que generalmente nos arroja el escáner cuando nos está fallando un inyector es el código P0201. Obviamente, si está fallando el inyector número 1, y así sucesivamente, si tenemos 6 cilindros, bueno, puede arrojarnos hasta el código P0206. Se refiere cada numeración del 1 al 6, del 1 al 10, inclusive para los motores grandes, que en la línea Ford tenemos un motor de 10, también pues obviamente nos va a arrojar el código P0210. Pero esto se refiere básicamente a que tenemos un misfire y podemos tener 3 componentes dañados o funcionando mal, que es un inyector, lo que es precisamente la bujía, o nuestra compresión está baja. Otro factor importante que también nos afecta el funcionamiento de un inyector precisamente es la presión de gasolina. Mencionaba hace un momento que la gasolina debe tener cierta presión en el riel de inyectores. Entonces, cuando la bomba se ha quedado a bajo nivel, el desgaste se hace un poquito más constante, y puede que la bomba siga funcionando, pero va teniendo un desgaste prematuro. Esto a la larga nos provoca que de un momento a otro nosotros demos marcha y el motor quiere como que arrancar, como que echa explosiones, y es todo ¿por qué? Porque la bomba ya perdió su cualidad precisamente que tiene, que es levantar la presión y mandarla hacia el riel de los inyectores. Pero esto generalmente es por el tiempo de uso, obviamente la calidad de la bomba, o generalmente, y es lo que más sucede, es porque traemos un nivel bajo en el tanque de combustible. Entonces, vuelvo a repetir, la recomendación es de que, bueno, no dejemos que nuestro tanque esté un poco abajo de un cuarto. Sabemos que, bueno, en ocasiones también la economía no está muy amable, que digamos, pero hay que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque sale mucho más caro estar haciendo la operación de cambio de bomba. Entonces hay que cuidar ese detalle. Ahora, cambiando un poco de tema con respecto al funcionamiento de los inyectores, ¿cómo debemos darles mantenimiento? Hay 2 procedimientos que son por lo general lo que se hace. Uno es a través de una limpieza sin desmontar del motor los inyectores, que es a través de la boya. Lo que hace es un procedimiento de que la presión que viene del tanque se hace una conexión a su retorno, se le llama un bypass, y nuestra boya obviamente tenemos que conectarla con un líquido limpiador de inyectores, y necesitamos una línea de aire a presión.
el aire, obviamente, la presión debemos de tener calibrada para que podamos hacer una limpieza adecuada. Aquí en este punto hemos tenido algunos detalles porque, volviendo a tocar el tema de que muchas ocasiones hay poco nivel en el tanque de gasolina, cuando hacemos esta conexión de bypass hacia el tanque, quiere decir que la bomba está trabajando, pero mandamos presión directa al tanque. Eso dentro del tanque nos provoca una cierta turbulencia, y esa turbulencia obviamente pues nos genera contaminación dentro del mismo tanque. ¿Por qué? Porque los sedimentos que están en el fondo del tanque se empiezan a remover. Entonces nosotros limpiamos lo que son los inyectores, terminamos el procedimiento, volvemos a conectar. ¿Qué es lo que sucede casi por lo general? De que después, bueno, la bomba empieza a causarnos problemas. Entonces, yo no lo recomiendo muy bien este sistema. Es muy común, sí, pero tenemos ese detalle. Si tenemos un tanque de gasolina que siempre ha estado arriba de un cuarto o más de medio tanque, bueno, no tenemos tanto problema porque la turbulencia de regreso no es mucha. Pero cuando tenemos poco nivel es contraproducente hacer este tipo de mantenimiento a los inyectores. Entonces aquí la recomendación mejor es desmontar los inyectores del motor y lavarlos a través de ultrasonido. ¿Cómo es este lavado de ultrasonido? Bueno, los inyectores como tal tienen unas pequeñas ligas que son las que sellan precisamente entre el riel de inyectores donde va la presión y lo que es el múltiple de admisión. Entonces, estos O-rings, ya que se desmonta el inyector, se tienen que cambiar e instalar nuevos. ¿Qué es lo que procede? Se debe de depender de una herramienta obviamente especializada que se llama lavador de inyectores a través de ultrasonido. ¿Cómo funciona esta tina, vamos a decirlo así? Es un recipiente de acero inoxidable donde tenemos un líquido precisamente para limpieza de inyectores. Entonces los inyectores se introducen dentro de este líquido y se hace activar una resonancia magnética a través de ondas de alta frecuencia. ¿Para qué? Para que internamente el inyector se descontamine y se limpie. Posterior a esto, este mismo banco de lavado de inyectores tienen unas probetas, vamos a decirle unas tipo jeringas, donde se monta el inyector, se conecta una línea de gasolina también simulando a presión y se ve la cantidad. Ahora sí que se activa con otro accesorio, se simula la pulsación como si estuviera trabajando en el motor, y las probetas precisamente son para verificar la cantidad de inyección que está haciendo cada inyector. Entonces, obviamente, aquí nos damos cuenta si los inyectores, si son 4 o si son 6, generalmente es de 4 a 6 los que se van probando. Podemos darnos cuenta si un inyector está trabajando, ahora sí que de más, o otro inyector está todavía tapado. Si un inyector nos da la menor cantidad de gasolina de inyección, bueno, podemos hacer otro lavado de ultrasonido y lograr que los inyectores estén parejos. Esto es lo que se llama un balanceo de inyectores. ¿Esto por qué se hace? Precisamente para verificar que dentro del motor va a tener una inyección correcta. Entonces, aquí la recomendación es de que obviamente cuando se hace ya el lavado con ultrasonido, dentro del mismo inyector van unos microfiltros que se le llaman. Estos microfiltros obviamente también se tienen que cambiar en cada servicio. Entonces, obviamente el costo precisamente de lavado de inyectores ya es adicional con respecto al costo de la afinación. ¿Por qué? Porque ya se requiere también un equipo, lo que es la lavadora de inyectores por ultrasonido. Entonces aquí también hay que tener ese detalle de que aparte de los microfiltros se tienen que cambiar las ligas. Nosotros les denominamos los O-rings de los inyectores. Estos O-rings obviamente también son muy variables dependiendo del tipo de inyector. Nada más, obviamente hay que tener cuidado de que las ligas se pongan adecuadamente, se lubriquen, y ya en el montaje dentro del motor el inyector debe de entrar completamente limpio. Aquí hay otro detalle también que debemos de considerar, es de que el alojamiento en el múltiple de admisión
donde va precisamente el inyector, generalmente se contamina. Generalmente tiene carbón, o si hay residuos de aceite, bueno, lo correcto es lavar muy bien el alojamiento y el inyector ya bien calibrado, bien limpio, con su microfiltro nuevo y sus ligas nuevas, bueno, se lubrica y se ensambla directamente lo que es al múltiple de admisión. De ahí, obviamente, se tiene que montar lo que es el riel. El riel es precisamente donde va toda la presión de combustible ya calibrada y generalmente tiene 2 o 3 tornillos de sujeción donde entra todo lo que es el riel completo. Aquí es bien importante considerar que cuando se hace este ensamble debe de entrar parejo los inyectores. ¿Por qué? Porque también muchas veces cuando ya se está trabajando el motor, hay riesgo de que la misma presión, o bien de gasolina o bien de compresión, se salga precisamente porque estos O-rings no sellen. Esto nos va a provocar una falla precisamente que también nos va a arrojar en el escáner un código de misfire. Ahora, también una consecuencia que nos podemos dar cuenta cuando se conecta el escáner, nuestro sistema OBD2 nos va a arrojar precisamente códigos de falla de los sensores de oxígeno. Pero esto no quiere decir precisamente que tengamos que cambiar los sensores de oxígeno. En algunos motores, sobre todo en los V8, pues tenemos un sensor antes del catalizador, otro después del catalizador, pero tenemos 2 salidas. Entonces tenemos 4 sensores de oxígeno. Y los más actuales, bueno, no son nada económicos. Por eso la recomendación es de que se haga un buen diagnóstico para determinar precisamente si están malos los sensores de oxígeno o tenemos un problema anterior, que generalmente yo estimo que de 10 fallas de misfire tenemos, de sensores de oxígeno tenemos problemas ya sea con bujías, con compresión de gasolina o con los mismos inyectores. Entonces hay que hacer un diagnóstico adecuado para que pues podamos hacerle una buena revisión al motor y pues podamos hacer un buen diagnóstico. Bueno, pues el siguiente tema, esperemos que haya sido de utilidad este tema con respecto a los inyectores. El siguiente tema que queremos tocar el día de hoy es igualmente importante, se refiere a lo que son las bujías. Las bujías son un componente pues muy importante también dentro del proceso de combustión. ¿Por qué? Porque son los que nos generan, sino nos transmiten la chispa para que precisamente se genere la combustión y se inflame la mezcla aire-gasolina dentro de nuestro motor. Y obviamente esto es lo que nos genera la fuerza, la potencia en nuestro vehículo. Ok, después de nuestros siguientes anuncios, volvemos y comentamos con respecto a las bujías. Volvemos en un momento. Cuando la cigüeña llega, no siempre trae un superhéroe, y es por eso que necesita todo tu amor. Y lo más importante aún, el cuidado de tu salud. Especialista en pediatría, doctora Emily Alisben Crespo Flores, médica general y médico pediatra, certificada por el Consejo de Pediatría 20806. Nuestro consultorio se encuentra ubicado en Avenida Hidalgo número 206, junto a Vancomer en Tepeaca, Puebla. Citas al teléfono 22 23 78 93 84. Especialista en pediatría, doctora Emily Alisben Crespo Flores. Cansado de comer siempre lo mismo, ¿te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente número 103, o comunícate con nosotros a los teléfonos 2232 750568 o al 2232 753216. La escuela estimula los sentidos, la concentración, la disciplina y la creatividad. Academia de Música San Luis. Clases exclusivas de piano y canto. Desarrolla al máximo tu talento. Esta enseñanza está orientada a niños y jóvenes que quieren desarrollar el estudio de la música como un espacio al conocimiento y entretenimiento,
donde la excelencia y la disciplina se mezclan para prepararlos de las aulas a los escenarios. Academia de Música San Luis. Estamos ubicados en carretera Tepeaca-Tecali, kilómetro 4.5 en San Luis Ajalpan, Tecali de Herrera. Teléfonos de contacto 22 31 24 30 15. Maestra Silvia Díaz Romero. Spanner, somos distribuidores de las mejores marcas. Todos nuestros autos están totalmente garantizados. Ven con nosotros y estrena tu próximo auto de contado o a crédito. Nos encontramos en Carretera Federal, Puebla-Tehuacán, entre el puente principal y el centro comunitario, en Chachapa, Amusó, Puebla. Si mencionas que escuchaste este anuncio en la radio, obtén tu primera afinación gratis. Sí, totalmente gratis. Contáctanos en nuestra página de Facebook como Spanners Autos Seminuevos o a nuestro número de WhatsApp al 2212 380410. Autos Seminuevos Spanners. Rehabilitación quirofísica. Carlos Ramales Ruiz, quirofísico. Vive sin dolor, malas posturas, dolor de cuello, dolor de brazos, dolor de piernas, estrés y ansiedad, curvatura espinal, esguinces, lesiones deportivas, desgarres musculares. Rehabilitación quirofísica. Vive sin dolor. Acostúmbrate a vivir una vida mejor. Estamos localizados en 9 Sur y 3 Poniente, número 220, barrio de la Santísima en Tepeaca, Puebla. Búscanos como Carlos Ruiz en nuestra página. Ok amigos, regresamos y continuamos con nuestro tema, pero antes quiero hacer aquí un paréntesis. Aquí nuestro equipo de producción, nuestro compañero Jesús y nuestra amiga Olga nos está preguntando precisamente con respecto a los inyectores. Y miren que sí vine prevenido, traje precisamente un inyector de muestra. Precisamente aquí es donde va lo que es la liga, lo que son los O-rings que sellan precisamente en un lado con el riel de inyectores y obviamente en la parte inferior con lo que es el múltiple de admisión. Y en la parte final obviamente tenemos lo que son las toberas, son unos pequeños barrenos que es precisamente por donde se inyecta la gasolina. Es la función que hace precisamente un inyector. Y bueno, ahí está para muestra. ¿Ok? Bueno, continuando con lo referente a lo que son las bujías. Las bujías, como bien lo estaba yo platicando hace un momento, hacen una función de tapón dentro de la cámara de combustión. Los inyectores básicamente van con un riel y entre todos hacen un cuerpo y se sujeta precisamente al múltiple de admisión, pero las bujías van más directamente en lo que es la cámara de combustión. Entonces, hacen precisamente la función de un tapón. ¿Cuál es la construcción de una bujía? Si ustedes podrán darse cuenta, una bujía tiene una parte metálica y una parte precisamente de porcelana. En el procedimiento de manufactura de una bujía, precisamente, aquí lo interesante es que sellan precisamente lo que es la porcelana con lo que es la parte metálica. Y la parte metálica, a su vez, tiene el hexágono precisamente para poder tomar una llave y poder enroscarla en el motor, ya sea en algunos motores directamente en el monobloc o en la mayoría, como es actualmente, en la cabeza de cilindros. Aquí hay otro detalle, la mayoría de motores en la actualidad tiene cabezas de cilindros ya de aluminio. Entonces hay que tener mucho cuidado de que cuando se vaya a desmontar una bujía, si el motor viene caliente, la recomendación es esperar a que se enfríe el motor para que no tengamos algún riesgo de poder dañar la cuerda. ¿Por qué? Porque como la cabeza, vuelvo a repetir, es un material suave que es aluminio y la bujía generalmente es acero, entonces son diferentes dilataciones de metal. Entonces por eso la recomendación es esperar a que se enfríe para poder desmontar una bujía. Ahora, en los motores actuales también ya no se ocupa mucho lo que es un cable de bujía. Todavía se sigue ocupando en algunos motores, pero por lo general ya todos ocupan una bobina independiente por cada cilindro. Entonces, cada bobina tenemos que desmontarla con mucho cuidado para que no dañemos precisamente la extensión de la bobina y no tengamos que cambiar otros componentes. ¿Cuál es el problema en la actualidad con los motores? De que generalmente las bujías van en un alojamiento y
como obviamente casi la mayor parte de motores tenemos ya unas tapas de punterías ya plásticas, los alojamientos son muy profundos. Y en la parte superior tenemos el detalle de que tiene que correr aceite para lubricar lo que son tanto los árboles como las punterías y la parte superior de las válvulas. Entonces hay aceite corriendo en toda esa parte y los sellos con la misma temperatura se tienden a agrietar. ¿Y cuál es el detalle? Que vamos teniendo pequeñas fugas de aceite en los alojamientos donde va la bujía. Entonces ese detalle también hay que checarlo cuando se desmonten bujías. ¿Por qué? Porque es parte del análisis que debemos de hacer en la bujía. Una bujía tiene diferente rango térmico, se le llama diferente rango térmico, a la capacidad que tiene precisamente para que disipemos, sí, gracias, para que disipemos precisamente el calor. Y parte de lo que necesitamos evidenciar cuando vamos a hacer un proceso de afinación precisamente es determinar bien el rango de la bujía. Nosotros en taller precisamente nos hemos encontrado con muchos detalles con respecto al uso de la bujía. ¿Por qué? Porque cada motor específicamente debe de tener un rango específico de bujía. Entonces aquí la recomendación es que siempre debemos de, cuando se vaya a hacer un proceso de afinación, tenemos que recurrir precisamente a nuestro catálogo de aplicación para determinar qué rango de bujía tenemos que instalar en nuestro motor. En algún programa pasado habíamos checado que precisamente con la línea, que es la línea General Motors, lo que es la línea Corsa, que es motor 1.8, tenemos mucho problema si montamos una bujía incorrecta. ¿Por qué? Porque tenemos también la famosa transmisión EasyTronic, y ¿qué es lo que nos trae como consecuencia? Que nos va a traer un problema hasta de transmisión. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos un valor de resistencia entre la punta del electrodo y la parte donde llega la corriente, que nos varía en la resistencia dentro de la computadora, y eso nos provoca falla hasta en la transmisión. Entonces es bien importante determinar el rango térmico de la bujía. Ahora, se tiene también la creencia de que las bujías generalmente de platino o de iridium, que ya tenemos algunas mucho más sofisticadas, ya no se calibran. Lo cierto es que de fábrica ya traen una precalibración, pero nosotros obviamente como técnicos debemos de recurrir al calibrador. Hay un calibrador especial de alambre, sobre todo para las bujías más finas, que son de iridium o de doble platino, los cuales debemos de calibrar con muchísimo cuidado precisamente a la calibración que nos determina el catálogo. Entonces todo esto es bien importante porque también igual si instalamos unas bujías nuevas, son las correctas pero están mal calibradas, de igual manera nos va a provocar un problema. Igual nos va a arrojar un código de misfire, o sea, un código el cual nos va a indicar tenemos problemas de bujía en inyector o de compresión, y de ahí tenemos que volver a hacer todo un procedimiento de diagnóstico. Pero sí hay que tener muchísimo cuidado precisamente en lo que es la calibración de la bujía. Como repito, tenemos también varios tipos de roscas. Había básicamente dos tipos de roscas, que era de 14 milímetros y la de 25 milímetros. Actualmente tenemos una de 12 milímetros que es de cañón más largo. Se utiliza precisamente para disipar un poco más el calor. Entonces, todos estos detalles los tenemos que analizar. Me están haciendo aquí por una pregunta, ¿me podría guiar por qué un vehículo no acciona la bomba de combustible y no existe chispa en las bujías? Bueno, aquí para nuestros amigos que nos están haciendo esta pregunta, hay un detalle bien importante con respecto a esta falla. Cuando un motor no arranca, debemos de verificar dos cosas: si tenemos chispa o tenemos presión de combustible. Si no tenemos ninguna de las dos, aquí depende ahora sí que qué marca de automóvil tenga, pero independientemente de esto, la mayor parte de vehículos tenemos comandado un sensor que es el sensor de posición de cigüeñal. El sensor de posición de cigüeñal nos va a censar precisamente el giro del motor. Al censar el giro del motor,
nos manda una señal a la computadora y obviamente nos debe de activar la bomba de combustible y debe haber chispa en las bujías. Pero es que aquí se tiene que hacer un procedimiento. Necesitamos saber primero qué marca de vehículo es para poder dar una asesoría un poquito más específica. Pero, por otro lado, cuando se abre el switch, normalmente se debe de escuchar un zumbido, que es el de la bomba de combustible. Se debe de activar por medio de, no sería unos 4 o 5 segundos, un zumbidito pequeño, precisamente que es para llenar el sistema, y cuando damos marcha, el sistema ya está presurizado y nos arranca el motor al instante. Cuando no es así, que no se escucha la bomba, puede ser que la bomba ya esté dañada. Pero aquí nos dice también nuestros amigos del auditorio que existe chispa no existe chispa en las bujías. Entonces tenemos dos problemas. Entonces puede ser no la bomba, ni la bobina, ni nada. Podemos tener problemas o bien con el sensor de cigüeñal o bien con el sensor de árbol de levas. Pero necesitamos saber un poquito más específicamente de qué motor se trata, de qué vehículo se trata, para poder hacer un diagnóstico mejor. Y con todo gusto lo podemos hacer. Y bueno, continuando con lo que son precisamente nuestro tema ahorita, que son las bujías, tenemos 3 tipos de roscas, obviamente también 3 tipos de dado para poder desacoplar las bujías. Tenemos el famoso dado 14 milímetros, que es el más usual actualmente, lo que es el de 13-16 y lo que es el de 5 octavos. Generalmente se debe de utilizar un dado pues delgado, no podemos usar un dado normal, porque estos dados son un poco más gruesos en su punta, en su extremo, y eso nos puede provocar que también tengamos problemas en la parte del fondo, donde va el alojamiento de la bujía, y podemos tener también riesgo de que se nos pueda fracturar. Aquí hay un detalle, por ejemplo, en los motores Ford de la línea 5.4 hay una línea que tiene una bujía de un cañón telescópico muy largo, y también es una cabeza de aluminio. Aquí inclusive hay herramientas especiales por si sucede, porque ha sucedido que se fractura la bujía. Cuando se llega a fracturar una bujía y no se puede desmontar, pues ahí no nos queda más que desmontar las cabezas, y no podemos desmontar una cabeza nada más, se tienen que desmontar las 2 cabezas, desmontar distribución, y es un trabajo muy complicado. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado cuando se va a hacer una afinación en este tipo de motores, esperar a que se enfríen, y si vemos que hay mucho óxido en la parte superior donde van las bobinas, lo más recomendable es pues aplicar un poco de aflojatodo para que nos ayude a aflojar las cuerdas y no tengamos ese problema. Porque muchas veces el cliente dice, bueno, pues nada más llegué por una afinación y ahora hay que desmontar casi medio motor, pero ha sucedido, ha sucedido, y bueno, hay que tener un poco de cuidado en este tipo de servicios, sobre todo a estos motores. También hay otro detalle, normalmente se determina el número de bujías por el número de cilindros del motor, pero tenemos un caso, precisamente lo que es el motor de la línea Chrysler, el motor Hemi, que es el 5.7, que por diseño tiene 2 bujías por cilindro. Quiere decir que en una afinación para este motor vamos a necesitar 16 bujías. Entonces, también estos detalles se deben de considerar tanto en el presupuesto como en el procedimiento para hacer todo este servicio. Otro detalle importante, cuando ya desmontamos las bujías, tenemos que ser muy detallistas, muy curiosos en analizar cómo salió la bujía. No es nada más desmontar la usada y montar la nueva, pues ya está trabajando bien, va a trabajar bien obviamente, pero necesitamos hacer un análisis de cómo están trabajando las bujías. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta, le podemos dar al cliente un diagnóstico de que su motor o está trabajando adecuadamente o ha tenido problemas de calentamiento. Aquí traje unas muestras de bujías precisamente. Por ejemplo, cuando un motor está muy caliente o ha estado calentándose mucho, ya sea porque la bomba esté dañada, porque el radiador esté tapado, porque haya fugas de refrigerante. El punto es de que si ha estado calentando, la bujía nos va ahora sí que a decir, nos va a dar la evidencia de que el motor se está calentando.
Y lo curioso es que muchas veces no es en los cilindros completos, sino podemos tener un solo cilindro con una bujía sobrecalentada. ¿Esto qué nos puede decir? Que tenemos algún problema precisamente de calentamiento, pero en la junta de cabeza o precisamente con una guía de válvula o en la salida del escape. Pero aquí podemos ir analizando precisamente cómo ha estado funcionando el motor. Obviamente cuando cambiamos la bujía pues va a trabajar el motor muy parejito, pero ya que esté trabajando el ventilador, si es que tiene motoventilador eléctrico, pues nos va a arrojar otra vez el mismo problema con la bujía. Entonces aquí lo importante es hacer un análisis de las bujías. La bujía cuando está trabajando normal debe de estar el electrodo central blanquizco y la parte externa, lo que es donde va el electrodo de tierra, pues debe de estar ahora sí de color marrón, o sea, cenizo. Esa es una condición de que una bujía está trabajando correctamente. También tenemos, aquí trajimos una bujía precisamente que estaba instalada en un motor que utiliza sistema de gas. Aquí quiero hacer un paréntesis precisamente cuando se utiliza o está adaptado el sistema de gas a un motor. Aquí el detalle es que la bujía de la calibración normal que nos recomienda el fabricante para ese motor, debemos de abrirla de 5 a 10 milésimas más para que nos dure más la bujía. ¿Por qué? Porque obviamente el gas se inflama mucho más rápido, es una combustión más perfecta, vamos a decirlo así. Entonces, el calor que se genera es mucho mayor. Si abrimos nosotros en promedio de 6 a 10 milésimas más la calibración, vamos a ayudar a que la bujía nos dure más. Entonces todo esto es importante considerarlo porque pues ahí se determina precisamente el intervalo para hacer la afinación. Tenemos también cuando una bujía la tenemos contaminada de aceite. Cuando nuestra bujía sale contaminada de aceite nos indica dos cosas: que tenemos problemas con las guías de válvula o tenemos ya nuestro motor desgastado en cuestión de los anillos. Los anillos precisamente son los que sellan y nos hacen la fuerza para que tenga la compresión correcta. Cuando los anillos ya están desgastados, nos vamos a dar cuenta precisamente que la bujía se nos empieza a humedecer de aceite. Obviamente, al tener mucho más cantidad de aceite, los electrodos ya no van a hacer su efecto de lanzar la chispa contra el electrodo de tierra y nos va a causar falla. Nos va a causar precisamente una falla de misfire. Entonces, aquí el punto es que se tenga que hacer un análisis muy cuidadoso precisamente de cómo salen las bujías. Y ahí vamos a poder determinar cómo está trabajando nuestro motor. Esa es básicamente la recomendación que hacemos con respecto a las bujías. Ahora, cada cuándo tenemos que hacer un cambio de bujía. Cuando el motor está trabajando en condiciones normales, el promedio de durabilidad de una bujía normal es de 10 a 15,000 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa y qué es la creencia muchas veces que se tiene? Que por ejemplo en un motor que nos recomiendan bujías normales tipo resistor, en cada afinación se tengan que cambiar. Bueno, es correcto, cada 8 a 10,000 kilómetros se pueden cambiar este tipo de bujía, pero la bujía precisamente lo que es de doble electrodo de platino o la de iridium, no es de que nos mejore más la chispa depende de nuestro sistema de encendido, nuestra bobina tipo lápiz o nuestra bobina de tipo seco, pero la bujía nos va a durar más los electrodos. ¿Por qué? Porque en este caso las puntas de platino nos va a tener más durabilidad con respecto a una de uso normal. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en una afinación que montamos bujías de iridium o de doble platino, podemos cambiarlas cada 2 afinaciones. O sea, una afinación vamos a poder nada más limpiarlas, recalibrarlas y obviamente volverlas a instalar. Entonces eso es básicamente lo que podemos recomendar con respecto a las bujías. Y bueno, hacemos nuestro siguiente corte y regresamos en un momento.
Ok. Bueno, quiero aprovechar precisamente para mandar algunos saludos a la Ciudad de México, a nuestra amiga que nos sigue precisamente en redes sociales, Paloma Shani. Si la pueden seguir, tienes muchos posts de precisamente cuestión emocional, superación personal. También quiero mandar un gran saludo a nuestras amigas de Ciudad de Puebla, Anaí Hernández y nuestra amiga Norma Monroy, que nos han seguido también, y a Ciudad de México a nuestra amiga Elibet Gales también, que nos da por ahí muchos likes en todos nuestros programas, en todos los posts que subimos precisamente. También un paréntesis, tenemos a bien estar acudiendo a algunas conferencias en Ciudad de Puebla con nuestro amigo Víctor Hugo Fernández, también un gran saludo para él, a Ciudad de Puebla, y obviamente a nuestro mentor Miguel Santos, le mando un gran saludo. Y bueno, quiero agradecer también a nuestro equipo de producción, a nuestra amiga Olga, a nuestro amigo Jesús, por la atención y el servicio que nos están dando en esta producción el día de hoy. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes comentarles lo que hemos aprendido precisamente. Si entendemos cómo funciona, lo podemos reparar. Muchas gracias y los esperamos en la próxima. Hasta la próxima.